aquí se van a informar bien y de buenas durante la próxima hora, ¿Irán? Exactamente, les tenemos mucha información preparada, así que quédense con nosotros los próximos 60 minutos porque se la van a pasar re bien. ¿O no, muchachos? Sí. Eso, actitud ante todo. Oigan, en las elecciones del domingo pasado se postularon actores, cantantes, deportistas, de todo, ¿eh? Sin embargo, no todos tuvieron la fortuna de ser elegidos para un cargo público. Esta es la información. En este proceso electoral vimos de todo. El show de varios actores, futbolistas, conductores de televisión, luchadores, youtubers y hasta modelos buscando hueso en la política. ¿Pero qué pasó con algunos de ellos? Ninguno logró envolver a los votantes de ninguna forma. Algunos ni pío dijeron. ¿Quiere que le repita la pregunta? Otro gran deportista, galán de televisión, actor, conductor y mucho más, quería ser diputado federal de la mano del partido Redes Sociales Progresistas. Adame registró solo 1,119 votos a su favor. Menos de 1%. Incluso en la casilla donde emitió su sufragio, solo una persona creyó en él. Ay, qué cosas con estas elecciones atípicas en todos los sentidos. También por ahí estaba Sergio Mayer, que quería reelegirse, pero pues no le alcanzaron los votos. Mi próxima diputada es Rocío Banquels, o sea... Excuñada de Alfredo Adame, por cierto. Miren, mi momento favorito del día, felices. después de estos, nada más uno agarra así el cafecito. Vamos a ver cómo amanecieron los periódicos esta mañana. Excelsior. Resultados preliminares. Revive Morena carro completo en 9 estados. El Universal. Llega alternancia a 35 importantes ciudades. Tras comicios, 16 millones de mexicanos cambiaron de partido. Reforma. Mujeres al poder. Serán 6 las nuevas gobernadoras de México. The New York Times. Incautación de dinero. Estados Unidos toma represalias por el delito cibernético. Y bueno, vamos a hablar de temas importantes. Después de un año de pandemia por COVID-19, más de 1 millón de estudiantes regresaron a clases presenciales de manera voluntaria. Los efectos de la pandemia por COVID-19 obligaron a las escuelas a suspender las clases el 23 de marzo del año pasado. A más de un año de esta medida para disminuir riesgos de contagio, ayer lunes los alumnos retornaron a las aulas. Luis Enrique fue uno de los alumnos que aceptó las clases presenciales. ¿Cómo fue tu primer día de regreso a las aulas? Pues se sintió bien porque pues, ya me había cansado de estar tanto tiempo en la casa. Pues la verdad sí me gustó venir a la escuela. ¿Qué fue lo más complicado de la pandemia? Sería pues, el virus. Y lo más complicado sería no salir. ¿Qué se te complicó en las clases en línea? Sería que no nos enseñan lo mismo que en presenciales. Ya para concluir, ¿cómo te sentiste hoy con tus compañeros, con los maestros? Pues muy bien, me dio gusto volverlos a ver. Yeretsi también es alumna de la Escuela Secundaria Técnica 49, ubicada en la Alcaldía Coyoacán. Al salir del primer día de clases, detalló cómo fue esta experiencia. ¿Cómo te fue tu primer día de clases? Estuvo bien. No. ¿Qué fue lo que hiciste? Repasamos algunas cosas que según van a venir en el examen. Y también estuvimos platicando un poco sobre la situación actual. ¿Qué extrañabas de venir a la escuela? Pues a los maestros y ver a los compañeros. El cubrebocas, la careta o gogles y lavado frecuente de manos son obligatorios para todas aquellas personas que ingresan a los colegios. Según cifras de la Secretaría de Educación Pública, 1.600.000 alumnos regresaron a las aulas de manera voluntaria. Para Imagen, Efraín Argüelles. En la Ciudad de México regresaron a los salones unos 80,000 alumnos y 10,000 profesores de 716 planteles privados y 387 públicos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que el regreso a actividades es paulatino y voluntario, pero consideró importante que las escuelas
vayan abriendo, para cerrar en 3 semanas, pero que vayan abriendo. No lo considero así, creo que se van a ir abriendo poco a poco hasta donde quieran las propias comunidades, es voluntario, pero es importante que haya esta relación entre profesores y estudiantes, desde mi punto de vista, sobre todo aquellos que no han tenido oportunidad de hacerlo, dado que han llevado las clases a distancia. Van a regresar a las aulas 3 semanas y tienen un megapuente en 2, imagínense, por junta de consejo. Pero bueno, eso respecto a los alumnos de la SEP. Mientras tanto, la UNAM informó que no regresará a clases presenciales en lo que resta del actual ciclo escolar, a pesar de que el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México pues cambió a verde. Las clases en escuelas y facultades seguirán a distancia. Y justo para hablarnos sobre este retorno a clases, agradecemos muchísimo a Alexandra Zapata, investigadora, que nos tome la comunicación. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y cómo ves este regreso a clases? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Importante el regreso a clases. Todos los alumnos que han entrevistado en este programa dicen que están contentos de regresar a clases. No lo dudo. Muchos de ellos no han visto a sus maestros, a sus amigos en 14 meses. Y los reportes que empezaron a llegar es... Incluso la propia SEP admitía que solo después de 2 meses de iniciada la pandemia, el 20% de los alumnos ya habían perdido contacto con los docentes. Imagínense dónde estamos parados ahorita, justo antes del regreso a clases. Millones de alumnos se han desconectado por completo de sus trayectorias educativas y eso es lo que tenemos que empezar a reconstruir ya. Vamos tarde. La brecha educativa y de aprendizaje que se ha generado es de tal magnitud que si no hay un plan ambicioso para cerrar esta brecha, los costos económicos para los alumnos, sus familias y el país pueden durar el resto de la vida laboral de esta generación. Alexandra, no solamente las instalaciones de estas escuelas, de estos institutos tendrán que sufrir modificaciones, sino también el plan de estudios, me imagino. Sin duda, yo creo que lo más importante es reconocer que no todo va a regresar a la normalidad en el momento en el que los alumnos entren por la puerta de la escuela. Asumir que regresan al salón y seguimos como si nada hubiera pasado en estos 14 meses es un error y es una irresponsabilidad gigantesca. Entonces, como bien dices, Irán, lo más importante es hacer un plan para hacer frente a lo que al daño que ya se ocasionó, y eso no se va a resolver en estas 3 semanas. Van a ser años de un plan educativo distinto, ambicioso, para poder cerrar estas brechas. Y segundo, también lo mencionabas, muchos de los planteles educativos estuvieron abandonados durante 14 meses. Ustedes han cubierto estas notas del saqueo de escuelas. No hay un plan de mantenimiento, de reequipamiento, presupuestos para destinar a las escuelas. Ese anuncio falta y es urgente. Brevemente, Alexandra, ¿cuánto tendría que implicar presupuestalmente ponerse al tiro para que estén las instalaciones y los chavos también? Pamela, lo más importante es generar esos datos. Ni siquiera las autoridades saben qué falta en cada una de las escuelas y por eso regresar a clases ahorita, aunque sea poquito, es fundamental si las autoridades se ponen las pilas para hacer un diagnóstico tanto de los alumnos para saber qué tanto aprendizaje se perdió, como de las escuelas, qué tenemos que hacer en cada escuela y a raíz y con base en eso determinar el presupuesto que se necesita. Yo creo que hablamos de montos y de cifras muy importantes, porque si no lo anuncia el gobierno, quienes terminan pagando ese mantenimiento y el reequipamiento son los padres de familia y eso no se vale. Muchísimas gracias, Alexandra, que estés muy bien, que tengas buen día. Gracias, buenos días. Gracias, Alexandra. Mientras tanto, ya más información, ya se los platicábamos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra de visita en México. Hoy se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todos los detalles, vamos a enlazarnos con mi compañero Arturo Páramo. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Irán, ¿cómo estás? Pamela, los saludo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es difícil estar más cerca de Palacio Nacional hoy, en este momento, toda vez que, como ustedes pueden ver, hay un cerco de seguridad muy importante que se estuvo montando desde el pasado viernes en el centro histórico en torno al Zócalo de la Ciudad de México. Lo que están ustedes viendo es el Zócalo, están viendo la Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional, donde alrededor de las 10 de la mañana estará llegando la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y por ello es que está todo este cerco de elementos vestidos de civil, seguramente son soldados, y
Se espera que a las 10:05 ya esté la actividad dentro del Palacio Nacional. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, estará firmando junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un acuerdo de acuerdo precisamente sobre el tema de la migración, pero a las 10:15, 10:20 estará iniciando ya la reunión formal de las dos comitivas, la del presidente López Obrador y la de la vicepresidenta de Estados Unidos. Se espera que sea alrededor de 1:30 que estén trabajando los equipos, y alrededor de las 12 del día estará saliendo de este lugar, de Palacio Nacional del Zócalo, la vicepresidenta de Estados Unidos para continuar en otros puntos con sus reuniones con organizaciones sociales, y pues estará partiendo ya hacia los Estados Unidos en el transcurso de la tarde. El cerco que están ustedes viendo, pues estamos aquí en el Zócalo, posteriormente se irá expandiendo. Lo que ven también es un campamento que se mantuvo ahí, no hubo necesidad de retirarlos, se hizo el compromiso de que estuvieran ahí, y se estará ampliando todo esto. Estaremos dando los detalles de la visita durante el transcurso de ella, y pues la comitiva se espera que salga del Hotel Sede alrededor de las 9:30, que arriben aquí a las 10 de la mañana, y entrarán por la puerta de honor, como es costumbre cuando hay visitas oficiales de algún dignatario estadounidense. Mi querido Arturo, te agradezco mucho la información. Estaremos muy al pendiente de esta visita por Relámpago Express de la vicepresidenta de Estados Unidos. Gracias, Arturo. Irán, saludos a ustedes por allá. Gracias. Con el 99.5% de las actas capturadas, cerró el programa de resultados electorales preliminares de la elección federal para renovar la Cámara de Diputados. La participación se situó en, chequen qué numerazo, un redoble así bonito, 52.6%, que merece la felicitación de todas las personas que fueron a votar. ¡Bravo! Equivalente a más de 40, gracias por el ánimo, gracias por la segunda. Oye, más de 46 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas. Morena alcanzó una votación nacional del 33.9%, equivalente a 16.136.841 votos. El PAN se consolidó como la segunda fuerza política al alcanzar 18.2%, equivalente a 8.680.994 sufragios. El PRI, 8.430.913 votos, de los cuales representan el 17.7% de la votación emitida. El PRD tuvo el 3.6% de la votación, el Verde el 5.4%, el PT el 3.2% y Movimiento Ciudadano el 6.9%. El Partido Encuentro Social, redes sociales progresistas y Fuerza por México se enfilan derechito para desaparecer. Otro aplauso. Esas son buenas noticias, sí. Porque no obtuvieron ni siquiera el 3%. Ahora, a ver, en esta elección ocupó especial atención la configuración de la Cámara de Diputados. Les explico de qué se trata y por qué. ¿Están listos? ¡Échale! Arrancamos. Recordemos que aquí, junto con el Senado, es donde se aprueban las leyes. En la Cámara de Diputados hay varias formas en las que se pueden configurar los votos: mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada. Mayoría simple es cuando un partido tiene más que el resto. Mayoría absoluta es cuando tienen la mitad de los legisladores más uno. Esto es importante pues para poder controlar la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Y mayoría calificada es cuando tienen 2/3 partes de la Cámara, es decir, 334 legisladores. La mayoría calificada es necesaria para aprobar reformas constitucionales. En los escenarios planteados, el partido en el poder y sus aliados conseguirían 271 diputaciones, por lo que tienen lo necesario para aprobar leyes, pero no cambios constitucionales. ¿Qué es lo que le conviene al país? Y es quizá la pregunta más importante. Yo creo, y esta es una opinión personal, que construir consensos, porque así te obligas a involucrar a todas las personas, todas las voces, y no nada más sacar lo que te piden por favor sin cambiar una coma. ¡Tiempo! Muy bien, gracias mi querida Pamela. Mientras tomas aire, mientras respiras, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el país está en paz después de los comicios electorales, aun cuando se habían generado ciertas expectativas en medio de toda esta pandemia. El país está en paz al día siguiente de una jornada electoral que despertó tantas expectativas, que se desarrolló en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años y en uno de los contextos más desafiantes para la vida de las democracias.
Pues ahí están las palabras de Lorenzo Córdoba. Mientras tanto, pues sí, sigue la polémica, sigue este enojo sobre los influencers y famosos que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México a través de sus redes sociales durante la veda electoral, según ellos espontáneamente. ¿Qué pasará con ellos? ¿Los pueden multar? Platicamos con un experto y esto nos respondió. Los influencers, desde el punto de vista electoral, no serán sancionados porque están en el ejercicio de su libertad de expresión y ellos no, como ciudadanas y ciudadanos, no tienen esta prohibición para hablar en veda electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado en el que exhortó a los involucrados a eliminar los videos y ordenó al Partido Verde aplicar medidas pertinentes para evitar la difusión de este tipo de mensajes y que en menos de 6 horas envíe pruebas de haberlo hecho. No tengo duda que sí se va a sancionar al Partido Verde Ecologista de México. Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Especializada, la que decida sobre las sanciones que le tocan. Desde el 5 de junio, en veda electoral, conductores, actrices y actores invitaron a sus seguidores a votar, en específico por el verde, lo que significa un delito electoral. En redes sociales se filtró una lista en la que supuestamente los involucrados recibieron un pago de entre 10,000 y 200,000 pesos. Otros famosos como Facundo y el youtuber Wherever Tomorrow criticaron a los influencers por promover a un partido a cambio de dinero. Si se considera que es una grave, extraordinaria y que ha sido sistemático, pues se podría considerar la pérdida de registro. Al rato en el editorial vamos a hacer justamente un recorrido por estas violaciones a lo largo de nuestra historia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la empresa noruega DNB está por entregar un primer dictamen sobre las causas del desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro, en el que murieron 26 personas. Indicó que dicho análisis podría estar listo esta semana. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, permanecerá interno en el penal federal de El Rincón, en Tepic, mientras se resuelve su situación jurídica. Esto luego de que un juez de control impuso la medida de prisión preventiva contra el exmandatario. El expresidente Felipe Calderón informó que acudió al hospital a realizarse estudios y dar seguimiento a su estado de salud tras dar positivo a coronavirus COVID-19. Señaló que su estado de salud evoluciona bien y su oxigenación es buena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó a las autoridades competentes a regular la práctica de la maternidad subrogada de manera urgente y prioritaria para evitar abusos. Los ministros destacaron que se deben garantizar los derechos de los menores y no defender un modelo único de familia que la Constitución mexicana no reconoce. Al menos 40 personas murieron y decenas más resultaron heridas por el choque de 2 trenes de pasajeros cerca de la ciudad pakistaní de Daghraki. El accidente ocurrió luego de que uno de los trenes descarriló y fue embestido por otro que circulaba en el sentido contrario. Y tenemos más información, ¿no? Así es, preparen las palomitas, porque ya llegó Manolo dispuesto a arruinar algunos títulos de los éxitos del cine. Así el es. niño Manolo, ¿cómo el estás, nuevo Manolo? Babyface de la mañana. Ándale, pues. Ya está de la patadita con el Babyface. Muy bien. Pero baila como él, a ver. La patadita me enseñó y la vuelta. Eso. Ay, me mareé. Así es. La edad. Esto es Arruinando la Película con unas palabras. Vamos con la primera cinta, ¿les parece? Va, me late. Venga, Irán. Vamos con la primera y dice, va, los Juegos del Hambre en llamas. En un futuro apocalíptico donde el hambre azota a los menos privilegiados, los protagonistas de esta historia deberán luchar por sobrevivir en una competencia sin precedentes. Así es, buenísima esta película, ¿no? ¿Sí la vieron? Sí, me gustó. Sí, nosotros la arruinamos con el título Los Juegos del Hambre Electoral en llamas verdes. En un presente donde algunos influencers hambreados deciden aceptar dinero por el Partido Verde Ecologista para vender su opinión en plena veda electoral, su imagen quedará más que quemada en llamas verdes. Pues ni tan hambreados, ¿verdad? Sí. Pues sí, ¿no? Porque se vieron hambreados. hacía falta a muchos. El quemón no se les quita, eso es cierto. Exacto. Tenemos otro Hay clásico otra. del cine. ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Una película de corte romántico donde un hombre decide viajar a Hawái para superar un desamor. Ay, sí, muy bonita. Ay, muy qué bonita. ¿Sí triste, la vieron? sí. Nosotros la arruinamos con un título basado en hechos reales, ¿eh? Ok. ¿Ah, sí? En ¿Cómo sobrevivir a Belinda? En un mundo donde Belinda pelució a Lupillo Rivera,
un tatuador nos narra su experiencia extrema de cubrir el tatuaje de Belinda, donde el verdadero reto no fue el tatuaje, sino las 3 horas en las que se tuvo que estar escuchando cómo Lupillo se enamoró de Belinda. Oye, pero de Lupillo Rivera y de Chris Angel también, que también se tatuó. Se lo puso a todos los marcas también como ya se lo quitó. Esa Belinda es tremenda, muy bien, muy bien. Que me marque. Que nos pase la receta de cómo hacerle. Mientras tanto, y es que Lupillo Rivera por fin cubrió el tatuaje que tenía de Belinda. De ¿no? Belinda, sí. Hoy estaba grandote. Estaba grandote. A ver si Marichó sigue el ejemplo y se borra el que se hizo de Alfredo Adame aquí en la espalda. No, deja de eso. El Félix que trae ahí tatuado. No, pero ese sigue contenta. Es que lo trae tatuado en su corazón y eso no se quita tan fácil. Ay, qué romántico. Qué romántico, estamos inspirados. Mientras tanto, vamos con la última, que es un clásico del cine de oro, Cuando lloran los valientes, con el gran Pedro Infante, la historia de un ranchero metido en problemas de amor y de la lucha contra los federales en tiempos revolucionarios. Peliculón del cine de oro. Pero ¿qué creen? Nosotros la arruinamos con el título Cuando lloran los candidatos. Una película que te tocará hasta lo más profundo de los sentimientos. Protagonizada por la nueva revelación del cine dramático, Antonio Antonini. Esta cinta narra la historia de un candidato que al llegar y ver su nombre en las boletas electorales rompe en llanto. Artur, por favor, ponte una música dramática, porque ¿qué creen? A ver. No es de Dios esto. Manolo, ¿por qué nos haces esto? No estoy llorando, se me metió una Antonini en el ojo. Ay, pobre de ti. Llamen, por favor, a los paramédicos. No, qué cosa. Pues estas son las películas que arruinamos esta mañana por acá. Muchas gracias, mi querido Gracias, Manolo. muy buen día. Y con este de mamón vamos a hacer una pausa, regresar en el Santo. No, sí, de hecho sí. Y con esto regresamos con el Santo y Seña de esta semana. Un hombre no aguantan nada, qué bárbaros. Además les vamos a dar a conocer la versión ciudadana de Robe Poquito. ¿También es un mamón? Sí. Vamos a tomarnos un shot de la información. En Coahuila siguen las labores para rescatar a 3 mineros atrapados al interior de una mina de carbón que está ubicada en el municipio de Musquis. Binomios caninos de la Guardia Nacional se incorporaron ya a esta búsqueda. Hasta el momento se han recuperado 4 cuerpos de estos mineros que trabajaban en este lugar. Estaremos muy al pendiente de toda esta información. Mientras tanto, regresamos con mucho más aquí en De Pisa y Corre. Estoy muy preocupada y triste. ¿Por qué? Porque el partido Encuentro Solidario va a perder el registro. Se te ve. Estoy muy triste. Se te nota. Miren, ya había sido partido Encuentro Social. Perdió el registro, pero resucitó al tercer año. Y se convirtió en partido Encuentro Solidario. Perdió el registro. Y seguramente lo van a resucitar al tercer año. Entonces, para que no se preocupen mucho porque qué nombre le ponemos, yo ya tengo el nombre perfecto. ¿Cuál? Partido Encuentro Solitario. Porque ni electores tiene. Es maravilloso, les va a ir muy bien, chicos. De nada. Les cuento que, oigan, esos grillos me hacen sentir que mi chiste fue muy malo. No hagan eso, no ofenden. Es la soledad del partido. Sí. Nada más tienen grillos. Ok, les cuento. Ayer teníamos esta misión clarísima de averiguar qué sanción les iba a tocar a los influencers del Partido Verde. Ya vieron ustedes lo que nos dijo un experto hace un momento. Pero no creen que fue tan fácil, ¿eh? Decíamos, una multa por parte del INE. ¡Claro, una multa más cara que la lana que le... ¡Ay, ternurita! No sé qué sea peor, la exhibida por el Partido Verde o que te enteres que andaban ofreciendo 10 y hasta 20 veces más. Preguntamos al INE que cuál era la sanción, dijeron que había que ir con el tribunal, preguntamos al tribunal, dijeron que había que regresar con el INE, pero entonces, esto que les voy a decir, que ya medio oyeron, es triste, muy triste, espero estén sentados, tranquilitos, con su corazoncito apapachadito. Estos son los antecedentes. En el 2015, después de que denunciaran a otra tanda de famosos y un candidato suplente, se determinó que el candidato sí tenía responsabilidad, pero los famosos no, porque actuaron conforme a su derecho a la libertad de expresión. Para sancionarlos, se tendrían que cumplir con las siguientes características. Temporal, o sea, que lo hayan hecho durante la veda. Material, porque hablan sobre mensajes relacionados con la plataforma y ahí tengan elementos comunes, pero no cumplen con la característica de que sean simpatizantes o militantes. Así que como ciudadanos
no son sujetos obligados. ¿No se sienten engañados? Sí. O sea, yo digo, entonces ahora todos, en nuestro carácter de ciudadanos, podemos pasarnos la veda electoral por el arco del triunfo y decir nuestras opiniones sobre los partidos. Ya sé, es horrible, no disparen a la mensajera. En serio, estoy igual de enojada que ustedes. Para la elección del 2018, Raúl Araiza hizo propaganda a favor, ¿de quién creen? ¡De Anaya! ¡Ay, Raúl! Del creador de El aumento en el tipo de cambio no nos afecta y solo hay que fregarle más, llegó el voten por Anaya en aquel entonces. El tribunal definió que su comentario, aunque también hecho durante la veda electoral, también fue en el marco de la libertad de expresión. En esa ocasión, Fey, Gloria Trevi y Dulce María también le entraron al quite. Pues que solo habían expresado sus ideas, pero no plataformas políticas. Pero ahora, salvo porque no pueden probar que son militantes, sí hablaron de plataformas, de propuestas, tuvieron elementos comunes y recordemos, aceptaron haber recibido dinero a cambio. Ah, esa es la versión ciudadana de solo robé poquito, se llama solo cobré poquito. Eso, la confesión, va a ser complicado probar, o sea, bueno, en el caso de ella, puede ponerse más interesante. Pero dados los antecedentes, digamos que van a tener que ponerse muy creativos para que ellos puedan llevarse una sanción. Pero si revisan los mensajes uno a uno, pues claramente se van a dar cuenta que había hasta un guión, fue todo menos espontáneo. Ahora, ¿qué tanta tristeza no opaque la felicidad? También hay que decir una buena noticia. Por primera vez en la historia de nuestro país tendremos un récord de mujeres gobernadoras. Baja California, Colima, Tlaxcala, Chihuahua, Guerrero. Chihuahua. Guerrero. Nah, va a gobernar su papá, todo el mundo lo sabe. Y Nuevo León. ¿En serio? ¿Nuevo León? No, ahí ganó Samuel. No, si votaron por Mariana Rodríguez, ¿crees que va a gobernar Samuel? Bueno, muchos dicen que Campeche, pero Campeche va a ser una larga batalla legal, eso parece. Por último, cuando piensen que su vida es triste, piensen que seguramente si ustedes se lanzaran por un puesto de elección popular, tendrían más votos que los que tuvo Alfredo Adame en su propia casilla. Sonrían. Espero que cuando menos ustedes sí voten por mí, muchachos. Pero bueno, claro. El momento de vivir las más grandes hazañas, de hacer realidad los sueños, de batir todos los récords y de demostrar lo mejor de la humanidad ha llegado. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Haz vibrar tu corazón y sigue a los mejores atletas del mundo y a los atletas mexicanos en su camino por la gloria olímpica. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vive el triunfo del 23 de julio al 8 de agosto en Imagen Televisión, emisora oficial. Y además, la tapatía Jaramara Gaitán consiguió plaza para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Federación Mundial de Bádminton dio a conocer su lista oficial, misma en la que apareció junto con Lino Muñoz, y por primera vez México tendrá 2 seleccionados en los Juegos Olímpicos. La clasificación de Gaitán se logró vía ranking y esto gracias a la sumatoria de puntos que consiguió al enfrentar diversos torneos internacionales. Un juez vinculó a proceso a Fernando N., presunto homicida de Alma Rosa Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, en Guanajuato. Este fallo se da luego de que Denise Sánchez Barragán, la hija de la candidata asesinada, obtuvo la victoria en las elecciones del domingo. Esto, bueno, pues dentro del marco trágico que se vivió en este proceso electoral, como ya lo hemos platicado, con mucha violencia. Volvemos con más a De Pisa y Corre. Y ya estamos de regreso con mucho más información aquí en De Pisa y Corre. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, de estas historias de terror, personas cercanas a un empresario facilitaron información a un grupo de delincuentes para secuestrarlo. Esta es la terrible historia. El 23 de enero de este año, un comerciante de Puebla acudió como cada semana a la Ciudad de México a vender productos lácteos que produce y expende en reconocidos establecimientos. Sin embargo, fue secuestrado en la colonia agrícola oriental. En un principio, sus captores pidieron un rescate millonario. Sus familiares presentaron la denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y un grupo de agentes especializados de la Fiscalía Antisecuestros intervino. El santo y seña de las investigaciones los llevó hasta el estado de Hidalgo. La víctima llega a la Ciudad de México para vender sus productos
Esta actividad ya tenía varios meses realizando aquí en la Ciudad de México y lo abordan delincuentes, en este caso secuestradores, y lo privan de su libertad. Posteriormente se comunican con la familia. El equipo de agentes generó diversas líneas de investigación, además de que intervino un grupo de manejo de crisis y negociación de secuestros. Y en 5 días pudieron ubicar a los delincuentes en el estado de Hidalgo, donde tenían privada de su libertad a la víctima. Fueron privados de la libertad a bordo de su misma camioneta de trabajo para posteriormente ser trasladados a diferentes puntos. Por una parte, los empleados de la víctima fueron liberados en el municipio de Charco, Estado de México, mientras que a la víctima se la llevaron a otro estado, siendo el estado de Hidalgo, que después tuvimos conocimiento de ello gracias a las investigaciones. A través de un convenio de colaboración solicitado por la Policía de Investigación de la Ciudad de México, agentes de las Fiscalías de Puebla e Hidalgo intervinieron para lograr la captura de 4 responsables. Fueron personas cercanas a la víctima quienes facilitaron su secuestro. Aquí, en el corazón de la Fiscalía Antisecuestro, se llevó a cabo toda la investigación para rescatar a un comerciante, un joven originario de Puebla, que fue secuestrado en la Ciudad de México y rescatado por todo este equipo en el estado de Hidalgo. De Pisa y Corre, Gerardo Jiménez. Pues como en muchas historias de secuestro, desafortunadamente familiares o gente muy cercana a las víctimas son los que proporcionan o de plano son los que secuestran a estas personas. Afortunadamente esta historia pues tuvo el mejor de los finales, pudo regresar a su casa sano y salvo, pero cuántas historias no hay de gente que simplemente desaparece y nunca puede regresar a su casa. Qué horror. En Estados Unidos, también otra historia de terror. Un hombre abrió fuego al interior de una vivienda en el condado de Miami-Dade, en Florida. 3 personas resultaron heridas y 3 más perdieron la vida, entre ellas el propio agresor, quien se quitó la vida. Las autoridades informaron que el tiroteo pudo haberse iniciado por una discusión doméstica, ya que 2 de los fallecidos eran pareja. Vamos a dejar Estados Unidos, vámonos a Perú. Allá se llevaron a cabo elecciones presidenciales también. Hasta anoche, el candidato de izquierda, Pedro Castillo, superaba a Keiko Fujimori por más de 95,000 votos. Fujimori denunció indicios de fraude e irregularidades en la segunda vuelta de estos comicios. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una gira de trabajo por Guatemala y trató el tema migratorio. Hizo un llamado a los gobiernos a dar esperanza y ofrecer resultados a sus ciudadanos para que no se vean en las necesidades de emigrar. No, nada más. At the same time, I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border, but we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. Pues ahí está el mensaje claro y contundente, mi querida Pamela. No vengan. Por cierto, la vicepresidenta Kamala Harris ya está en nuestro país. Va a sostener una visita con el presidente López Obrador y se irá el día de hoy a las 6 de la tarde, si todo. Y vamos con más información con Nina Cervantes. En Morelos fue atacado por sujetos armados el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad. Presuntamente se trató de un intento de fuga en dicho centro que alberga adolescentes en conflicto con la ley. La Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que ninguno de los menores privados de su libertad se había fugado. Fueron detenidos Aurelio Manuel N. y un menor de edad en Tecámac, Estado de México, relacionados con un asalto a usuarios de transporte público que fue exhibido en redes sociales. La Fiscalía del Estado de México indicó que ambos fueron capturados tras asaltar a una persona. Los secretarios de Marina José Rafael Ojeda y de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis formalizaron el traspaso de todas las facultades de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a la Armada. España autorizó la entrada de turistas que acrediten haber recibido el esquema completo de la vacuna contra COVID-19. También permitió el arribo de cruceros internacionales. La vacunación se debe haber completado 14 días antes de llegar con las marcas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac.
Pues ya nos vamos. Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Los no, yo me regreso por mi café. Los esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana con la mejor información para informarse bien y de buenas. Nos vemos mañana. Quédense con nuestros compañeros amigos de Sale el Sol en el mejor matutino. Así que nos vemos. Cuídense.